Si Estados Unidos tiene otros planes en mente, como la guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el fin. 我们奉劝美方收起霸凌的嘴脸，趁早回到对话合作的正确轨道上来。 China ha lanzado un mensaje claro a Estados Unidos. Si es guerra lo que quieren, estamos listos para luchar hasta el final. Mientras los aranceles y las tensiones aumentan, Pekín ha incrementado su gasto militar en un 7.2% y se prepara para lo peor. ¿Estamos realmente ante una doble guerra, comercial y militar? Quédate y descúbrelo en esta nota geopolítica. El presupuesto militar de China ha superado los 245.000 millones de dólares este año, con un aumento del 7.2%. Pero eso no es todo. Pekín ha respondido a los nuevos aranceles de Trump con impuestos del 10 al 15% sobre productos agrícolas estadounidenses, golpeando directamente a los agricultores, una base clave de apoyo para Trump. Según analistas, el 78% de los condados dependientes de la agricultura en Estados Unidos apoyan a Trump, lo que sugiere que Pekín está utilizando sus aranceles como una táctica estratégica. President, is there anything China, Canada, and Mexico can do tonight to forestall your implementation of tariffs tomorrow? No, nothing. Not right now, no. Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. And in one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. China parece estar librando dos guerras a la vez, una comercial y otra potencialmente militar. Además de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, Pekín ha acusado a Washington de utilizar el tema del fentanilo como excusa para imponer sanciones. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, la intimidación no nos asusta. Mientras tanto, el Estado Mayor chino ha instruido a las tropas para prepararse ante cualquier tipo de conflicto, incluidos los escenarios en Taiwán y el Mar de China Meridional. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. Lo cierto es que ningún país puede guardar la ilusión de reprimir y contener a China y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el país. Y esta doble moral o doble cara realmente no contribuye en nada a la estabilidad de los lazos bilaterales, ni tampoco a la construcción de la confianza mutua. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, acusó a Trump de regresar a la ley de la selva, donde el más fuerte domina a los débiles. Según Wang, si todos adoptaran la política de mi país primero, como lo ha hecho Donald Trump, las normas internacionales colapsarían. Pekín busca proyectarse como un líder responsable frente a un Estados Unidos que, según China, actúa como un matón global. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars if I get elected. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. Aunque China asegura estar lista para luchar hasta el final, los datos muestran que su presupuesto militar es todavía mucho menor que el de Estados Unidos. Sin embargo, los analistas advierten que Pekín podría estar ocultando el verdadero alcance de sus gastos. El reciente libro blanco sobre el control del fentanilo, publicado por el Consejo de Estado, parece ser una jugada para desviar la atención mientras aumenta su poder militar. Recientemente, China acaba de anunciar que habrá acciones conjuntas con los ejércitos de China, Irán y Rusia. Esta operación, denominada Cinturón de Seguridad 2025, se enmarca en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y económicas con Estados Unidos,
Estas maniobras, que se llevarán a cabo en áreas cercanas al puerto iraní de Chabanar, tienen como objetivo fortalecer la confianza y cooperación militar entre las fuerzas navales de los países participantes. La participación de China en ejercicios militares conjuntos con Rusia e Irán envía un mensaje claro sobre su disposición a fortalecer alianzas militares en respuesta a la inestabilidad generada por las políticas de la actual administración de Donald Trump. Esta cooperación militar también puede interpretarse como una estrategia para proteger sus intereses económicos y comerciales frente a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos. Mr. President, what's your reaction to China's retaliatory tariffs? It's fine. It's fine. We're going to do very well against China and against everybody else. Right now, they've taken advantage of the Biden administration like I've never seen. I've never seen. The deficit with China is about $1 trillion. Think of it, $1 trillion. They're using our money to build their military. And Biden let that happen. You know, we're taking a lot of fires here. We came back. This is like a different place. The good news is we're doing very well. We're doing well with countries that nobody expected we'd do well with. We are respected again as a nation, maybe at a level that people haven't seen for many, many decades. But when I left, we didn't have any wars. I defeated ISIS, 100% of the ISIS caliphate. Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump manifestando que está bien que China responda con aranceles así como ellos les pusieron a los chinos, reflejan una aceptación de la dinámica de represalias en la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta postura sugiere que Trump considera las medidas arancelarias chinas como una reacción esperada y legítima a las tarifas previamente impuestas por su administración. Sin embargo, desde la perspectiva china, esta política de confrontación no es aceptable y se percibe como un camino equivocado elegido por Estados Unidos. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha criticado duramente estos aranceles arbitrarios, impuestos por Estados Unidos bajo la administración de Trump, advirtiendo que tales acciones podrían conducir al mundo a una nueva ley de la selva donde prevalece la imposición de la fuerza sobre el diálogo y la cooperación. La economía china enfrenta desafíos, altos niveles de desempleo juvenil, crisis inmobiliaria y la presión de los aranceles estadounidenses. Aunque Pekín intenta proyectar una imagen de estabilidad, muchos en China temen que una guerra comercial prolongada pueda agravar la situación económica. Con los precios de la soja y el maíz a la baja, el impacto podría ser significativo para ambas potencias. El aumento del gasto militar de China y sus declaraciones contundentes plantean muchas preguntas. ¿Es una defensa legítima frente a las presiones de Estados Unidos o una amenaza directa para Occidente? ¿Estamos realmente ante una nueva guerra fría? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirse para más análisis como este.